Hoy los niños no pasan a su clase, así que se quedan aquí adentro con nosotros. Esperamos que puedan estar tranquilos también. Esperamos el próximo domingo tenerles ya en su clase. Bien, les invito a abrir sus Biblias, mis hermanos, en el libro de Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7. Este es un pasaje ya que marca una diferencia. Vimos el capítulo 5 y 6 como los capítulos que fueron escritos en arameo, por ejemplo. Este era otro de los cambios ahí. Normalmente el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero los capítulos 5 y 6 de Esdras fueron escritos en arameo. Hoy volvemos nuevamente al hebreo, pero se incorpora ya físicamente el personaje por el cual toma el nombre de este libro, que es el sacerdote y el escriba Esdras. Él no había estado desde un principio, sino que es mandado por el rey a esta ciudad de Jerusalén para unirse en la reconstrucción del templo, más bien dicho, en la finalización del templo, porque ya el templo está por finalizarse, y él viene simplemente para ya comenzar a funcionar en todo esplendor ese templo que se va a inaugurar. Así que a partir de este momento observaremos un avivamiento en la forma de celebrar los servicios en la ciudad de Jerusalén, ya teniendo un templo, ya teniendo un sumo sacerdote y ya teniendo los levitas listos para servir dentro de la obra del Señor. Y por eso es que yo he titulado a esta reflexión de la palabra cómo debe de prepararse el siervo de Dios. Es un hombre, Esdras, que está saliendo desde el reino de Persia hacia Jerusalén. Está encaminándose y ya este hombre viene haciendo ciertas cosas que Dios requiere de él. La preparación. No ha llegado todavía a servir, pero viene en ese camino preparándose para poder hacer algo en la obra del Señor. Y por eso entonces digo yo, ¿cómo debe prepararse el siervo de Dios? Y con siervo de Dios aquí no estoy hablando de los pastores, ¿sí? Normalmente así se les designa en este tiempo a los pastores, el siervo de Dios, ¿sí? Pero algunos ni somos siervos. Pero lo que estoy diciendo en cuanto al siervo de Dios es a todo aquel que toma parte dentro de la obra del Señor. Si usted tiene un ministerio, si usted ejerce un privilegio dentro de la obra del Señor, considérese un siervo de Dios. Pero si se considera un siervo de Dios, también usted debe de cumplir ciertas cosas que el Señor demanda de los siervos de Dios, los siervos que servimos a Dios. Quiero dar lectura a la palabra de Dios en Esdras capítulo 7, versículos del 1 al 10. Rápidamente leo la palabra del Señor que dice: pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meralot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Que Dios bendiga su palabra. Si se dan cuenta, el relato ahí muestra de cómo él salió desde Babilonia y venía en camino para Jerusalén. Este es el pasaje que nos corresponde estudiar. No ha llegado todavía, o está a punto de llegar a Jerusalén, pero nos narra cómo fueron los acontecimientos
Y también nos narra cómo es el hecho de por qué es que él tiene las pruebas, las credenciales de ser un sacerdote llamado por Dios para esto. Yo digo, hermanos, de primas a primeras, servir en la obra de Dios es un privilegio grandísimo y de gran responsabilidad. Vuelvo a repetir, porque quizás no lo oyeron. Servir en la obra de Dios es un privilegio grandísimo y de gran responsabilidad. ¿Creen ustedes eso? Sí, amén. Por muy pequeño que sea el ministerio que nos corresponde desarrollar, y digo pequeño en el sentido nuestro, que a veces valoramos unos más que otros, pero el servir en la obra del Señor siempre es un gran privilegio que debemos de asumir, pero también una gran responsabilidad. Y por eso digo yo que toda persona que desee servir a Dios en su obra necesita estas tres cosas. En primer lugar, necesita prepararse, necesita cumplir ciertos requisitos para involucrarse y necesita dedicarse fielmente a hacer la obra que Dios desea que hagamos. Tres cosas importantísimas a mantener en nuestra mente y corazón. Si usted tiene el deseo de servir en la obra del Señor porque no lo ha hecho, usted está deseando hacer esto, entonces tiene que pensar en estas tres cosas. Primero, prepárese. Hay preparación que necesitamos hacer de diferentes tipos. Luego hay que dedicarnos a cumplir los requisitos de nuestro Señor en su palabra, que formar en nuestra vida. Requisitos que no tienen que ver con salvación, requisitos que no tienen que ver con bautismo, requisitos que no tienen que ver con pertenecer a una iglesia. Requisitos para involucrarse en la obra del Señor tienen que ver con cualidades espirituales que el Señor exige. Vez tras vez en la palabra del Señor encontramos que cuando iban a ser seleccionadas ciertas personas para servir en la obra del Señor, tenían que llenar requisitos: que fueran llenos del Espíritu Santo, que tuvieran buen testimonio, que hicieran esto, que tuvieran lo otro, porque siempre hay requisitos que necesitamos nosotros cumplir. Y lo último es dedicarnos a cumplir la obra del Señor fielmente. Si ya tenemos un ministerio, hacerlo con responsabilidad, con compromiso, sirviendo con el 100% de lo que el Señor nos permite tener. A veces descuidamos esa tercera parte, hermanos. Fuimos escogidos quizás porque teníamos buenas cualidades espirituales, pero en el camino de servir al Señor nos descuidamos y ya no hacemos las cosas responsablemente. A última hora andamos corriendo. No sé si ustedes, como nosotros, los Figueroa nos gusta correr al final. Sí, tenemos que hacer algo y estamos posponiéndolo, llegando al final, porque decimos, no, es que al final yo lo voy a hacer. Y realmente llegando a último momento hay que hacerlo, no importa que nos desvelemos, que no durmamos, que hagamos lo que sea con tal de hacer las cosas. Si ustedes, como los Figueroa, quizá puede llegar a cometer el error de verse quizás como que sí lo puede hacer, pero pierde de vista el sentido que Dios quiere de hacer las cosas. Y simplemente porque hemos aprendido a hacerlo, lo hacemos, pero no hay esa actitud de servir con entrega, con compromiso, pero también con excelencia a nuestro Dios. Esto de pararse al frente para predicar la palabra de Dios no es un asunto que nos viene desde el sábado en la noche. Es un asunto que pensamos desde el día lunes, comenzar a pensar en el tema y comenzar a bajar todas esas ideas y evaluar qué es lo que realmente hay en el pasaje para comenzar a pensar en algo de lo que el Señor quiere decirme para decirles. Y esto es un asunto serio. Yo creo que todo ministerio en la obra del Señor requiere de esto. Si usted es maestro de escuela dominical, yo no creo que el día sábado le venga el Espíritu Santo, simplemente tome posesión de usted y le diga, aquí está todo el mensaje y ya. No, usted tiene que venir día a día meditando, preparándose, orando al Señor que le ayude a entender su palabra, que ilumine su mente, que abra su entendimiento y que le permita vivir todo esto. Es un proceso, ¿no es cierto?
Y es importante no descuidarnos de este tercer aspecto, de dedicarnos a cumplir fielmente lo que Dios nos ha mandado a hacer. Si usted ha pasado desapercibido en eso, yo le animo a que reconsidere nuevamente, porque necesitamos ser siervos de Dios, preparados, como dijo el apóstol Pablo, para toda buena obra, preparados para presentar defensa, como dijo el apóstol Pedro, preparados, listos para hacer lo que se demande de parte del Señor. Así que, ¿cómo debe de prepararse el siervo de Dios? En primer lugar, yo digo, debe de cumplir los requisitos bíblicos para ejercer ministerio. Vea lo que dice el versículo 1 en adelante. Dice: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, y sigue diciendo hijo de quiénes más, ¿sí? Pero pasadas estas cosas, hablando del capítulo 6, donde se han venido ciertas controversias, ciertos problemas de desánimo en el pueblo, de no querer seguir haciendo la obra, y la obra, sabemos, era la reconstrucción del templo. Se habían desanimado y habían pasado 16 años sin hacer absolutamente nada en la obra de reconstrucción del templo. Habían venido para eso, habían tomado posesión de sus casas y se habían quedado allá en sus casas y no habían cumplido con el propósito por el cual habían sido enviados a Jerusalén. Pasadas estas cosas, donde todo el mundo se oponía, donde los vecinos, los enemigos venían y les acusaban, enviaban cartas al rey allá en Babilonia para decirles: estos se están levantando con ustedes, manden ejército para acá, ellos no deben de continuar la obra. Pasadas estas cosas, cuando el rey Darío toma nuevamente el decreto del rey Ciro y dice: hoy vamos a cumplir lo que Ciro se propuso hacer. Así que además de todas las cosas que van a hacer, ustedes no tienen que intervenir, le dijo a los enemigos, en toda esta obra. Y más bien, en lugar de oponerse, van a contribuir económicamente para que esta obra llegue a su fin. El decreto final de Darío. Pasadas estas cosas, dice aquí el escritor de Esdras, inició un nuevo ministerio. Pasadas todas estas situaciones, circunstancias de obstáculos, era tiempo de subirse las mangas y decir: vamos, hoy sí, a trabajar en la obra del Señor. Todo avivamiento espiritual, hermanos, siempre tiene una gran oposición. Dice el buen salvadoreño de que después de la tormenta viene la calma, ¿sí? Es necesario pasar por dificultad, es necesario pasar por tribulación, es necesario pasar por oposición, es necesario pasar por desánimo para que uno pueda valorar lo que es hacer lo que Dios le manda a hacer. Dicen que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y a veces estamos lamentándonos en cosas tan insignificantes, teniendo la gran bendición de Dios. Y cuando falta la bendición decimos: ay, como quisiera yo regresar a esos tiempos. ¿No es cierto? Porque no hemos valorado lo que Dios ha hecho. Yo creo que la iglesia Vida Abundante necesita pensar en qué es lo que el Señor nos permite vivir, el hoy, el ahora, y cómo el Señor está bendiciéndonos, y cómo nosotros quizás estamos enfocando nuestra mirada en otras cosas y no en lo que Dios está haciendo entre nosotros. Y quizás por eso estamos de brazos caídos, quizás están nuestras rodillas debilitadas, ahí diciendo: ay, no, es que no podemos hacer nada, de aquí hasta nos quieren sacar, y es que miren, nosotros no podemos hacer esto, no vamos a hacer lo otro, mejor que otro se encargue, yo ya no puedo seguir en este ministerio, hay que otro tome el lugar mío porque yo ya no aguanto, ¿sí? Y quizás estamos ahogándonos en un vaso de agua. Pero digo, pasadas estas cosas, dice el pasaje, llegó Esdras, enviado por Dios, por el rey
Artajerjes, pero por Dios mismo, para remangarse y decir: vamos a trabajar, vamos a hacer la obra del Señor. Para eso Dios nos ha mandado aquí. Yo creo que esa es palabra de Dios para nosotros también, mis hermanos. No sé cómo era Esdras, si era chiquito, si era alto, si era de Chihuahua o de Michoacán, si era salvadoreño o qué. Argentino, sí. Pero lo que sí sé, que ese hombrecito llegó y levantó al pueblo para servir al Señor. Esto tiene un gran secreto, hermanos, y no radica en qué tipo de persona sea, sino el respaldo que esa persona tenga de Dios. Y esto es lo más importante en cuanto a esto. Por eso yo digo, este hombre tenía y cumplía los requisitos bíblicos para ejercer este ministerio. Él era un sacerdote y él era un escriba. Pero la palabra del Señor en estos primeros versículos nos muestra su ascensión. Es decir, de qué familia él procedía. Simplemente para establecer: tengo las credenciales para ponerme al frente de la obra y decir: debemos seguir adelante. Vea de quién era hijo este hombre. Versículo 1 al 5. Dice: hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitub, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meralot, hijo de Seraías, hijo de Uzías, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Va desde Esdras hacia atrás, ¿sí? Inicia con él. Él era hijo de fulano y llegó hasta las últimas personas. Era el primer sacerdote de Israel, no puesto por Israel, sino que puesto por Dios, Aarón. ¿Sí? Así que lo que está diciendo aquí el autor de Esdras: Esdras era sacerdote no porque lo habían señalado y le habían dicho: no hay otro, que suba Esdras pues. Sino él era sacerdote porque tenía el linaje de sacerdote. Ascendía de la familia sacerdotal. Tenía las credenciales para funcionar en esta posición de ser el sacerdote y sumo sacerdote del pueblo de Israel en este tiempo. Era el hombre de más alto rango espiritual dentro de la obra en Jerusalén. Así que, en primer lugar, llega un nuevo líder a Jerusalén para mostrar que el Señor sigue bendiciendo a su pueblo, pero lo hace con todas las credenciales e investiduras que Dios permite que tenga. Viene de la familia de sacerdotes. Es alguien de respeto. Es alguien que ha tenido preparación toda su vida, ha vivido dentro de este ambiente espiritual, sabe cómo se hacen las cosas dentro del templo. Él conoce la palabra de Dios, él sabe qué es lo que Dios exige de él mismo y de su pueblo. Así que se pone al frente, no como cualquiera que necesita ponerse al frente, sino como el enviado de Dios para hacer la obra que Dios mismo le preparó para hacer. Mire, estos sacerdotes vivían una vida bastante difícil, digo yo. En un ambiente normal de estar en Israel, en el templo, normalmente sin haber salido de la cautividad, los sacerdotes eran muchos. Toda la familia de Aarón, de Leví, todos ellos eran bastantes, pero no todos ejercían el sacerdocio, porque era por turnos. Así que aquellos vivían dentro del templo, pero eran sirvientes dentro del templo. Y habían solamente unos cuantos que se paraban al frente y hacían la obra del sacerdotal en el templo. Llegaba un tiempo en que estos cambiaban y llegaban otros a funcionar dentro de esta área, pero de la misma familia. Así que muchos de ellos no veían acción sacerdotal por muchos años. Mucho más en el caso de Esdras, un hombre que había salido desde Jerusalén y había sido llevado a Babilonia y había vivido la cautividad allá. Un hombre que sabía que era sacerdote,
pero que no ejercía el ministerio sacerdotal porque allá no había templo de Dios. Pero él continuaba preparándose, escudriñando las Escrituras, haciendo todo lo posible para estar en su momento listo para hacer lo que Dios requería de él en su momento. Y llega el momento en que él viene a Jerusalén y viene con toda la investidura de Dios. Soy el sacerdote y sumo sacerdote de Israel. Haré lo que Dios me ha llamado a hacer. Imagínese usted en esos zapatos de Esdras, en esas sandalias de Esdras. ¡Qué emoción!, ¿no es cierto? ¡Ay, voy a ejercer el ministerio para el cual me he preparado tanto! Pero luego, ¿será que podré? ¿Será que me van a recibir bien? ¿Será que la gente le voy a agradar? ¿O de primas a primeras me van a comenzar a tirar tomates? ¿Qué haré? Todo eso estaba dentro de la mente de Esdras. Pero era un hombre que se había preparado tanto y había cumplido los requisitos que Dios exigía. Y por eso es que Dios le escoge como sacerdote. Pero no solamente esa era su función, sino también era un escriba. Y como escriba, la función era escribir. Era un secretario, pero más que secretario era un teólogo escritor. No escritor de cualquier libro, sino que él copiaba los manuscritos antiguos a manuscritos nuevos de la palabra del Señor, del Antiguo Testamento. Así que él se encargaba de estar escribiendo. Así que dicen que los escribas conocían hasta el número de palabras exactas que contenía cada libro del Antiguo Testamento. Así que cuando ellos escribían o reescribían los manuscritos, al finalizar, para saber si realmente estaban correctos, si no habían cometido ningún error, comenzaban a contar cada palabra. Y al final tenían que dar el número exacto, porque si no, botaban esos manuscritos y volvían a escribirlos. Esa era la función de Esdras. Era, además de sacerdote, era un escriba, y como escriba también se encargaba de enseñar a los niños la palabra del Señor. Un niño era de 0 edad hasta los 12 años de edad, donde estos niños comenzaban a memorizar la palabra de Dios, especialmente ¿cómo que se llama? No, los 5 libros, el Pentateuco, ¿sí? Esos eran los que memorizaban. 12 años en que pasaban estos niños aprendiendo el Pentateuco, diciéndolo constantemente, y quienes lo enseñaban eran los escribas, y ellos les enseñaban para que llegado a los 12 años ya fueran presentados ante la sociedad como los hijos de papá, los herederos. Hasta entonces ellos tenían privilegios, pero para poder graduarse, digámoslo así, o para ser presentados ante la sociedad como personas dentro de la sociedad, tenían que recitar de memoria el Pentateuco, desde Génesis 1 hasta Deuteronomio capítulo 34, creo que es, ¿sí? Todo, de una sola vez y sin equivocaciones. Así que comenzaba en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, Imagínense cuánto tiempo pasaba eso. ¿Y quiénes lo habían enseñado? Los escribas. Así que Esdras no solamente tenía las características y las credenciales por venir de Aarón, la familia sacerdotal, sino que era alguien que se había dedicado a servir al Señor, enseñando a todos los niños la palabra del Señor. Pero también era gente que se consultaba, eran los teólogos de ese tiempo, los doctores, que podían ellos ser consultados, y de hecho cuando llegaba alguien a pedirles consejo, no respondían con psicología, no respondían con sociología, respondían con palabra de Dios. La Torá dice tal cosa y tú tienes que hacer esto y esto y esto, o interpretar problemas de la sociedad, como por ejemplo el hecho de el divorcio, que se creó una gran controversia y existe un Mishnah y Mishra, que son dos de los grandes rabinos, por ejemplo, que eran también escribas, que escribieron mucho al respecto porque tenían mucho que decir, porque
su vida entera había pasado metidos en la palabra de Dios. Era gente que tenía palabra de Dios que expresar. Esdras era uno de ellos. Era un escriba y un sacerdote. Cumplía con las credenciales que Dios exigía para ejercer el ministerio en Jerusalén en ese momento. Pero otra de las características mencionadas en este pasaje, en estos 5 versículos primeros, es que era un escriba diligente. Y esa palabra realmente bien sobresaliente dentro de las características presentadas de este hombre, este siervo de Dios. Era una persona diligente, y es en el hebreo realmente lo que quiere decir, era rápido de pensamiento, ¿sí? Cualquier cosa que se le decía, él salía con muchas ideas, muchas respuestas. Era muy rápido en armar un argumento, en expresar lo que la Biblia decía, pero también demuestra destreza, entusiasmo al hacer las cosas. Así que era un hombre, un escriba diligente, no solamente que se esforzaba en hacer algo, sino que lo hacía con entusiasmo, lo hacía con destreza, con habilidad, pero también lo hacía rápidamente. Era un hombre que tenía ciertas características que Dios se fijó en él y dijo: esta es la persona para ser enviada a Jerusalén. Había muchos sacerdotes allá en Babilonia para ser enviados, pero Dios se fijó en Esdras para que fuera y se encargara de hacer el trabajo que Dios quería que se hiciese. Así que hay que cumplir requisitos. Esdras los cumplió para poder prepararse en la obra del Señor. El siervo de Dios debe de aprender a cumplir requisitos. ¿Cómo es usted, mis hermanos? Véanse a sí mismo, no me miren a mí, porque se van a ver perfectos. Véase cada uno a sí mismo, ¿sí? ¿Cómo es? Piensen no solamente en lo espiritual. Sí, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia, yo me convertí hace tantos años. Piensen usted en sus actitudes, su forma de ser constantemente. ¿Es berrinchudo? ¿Es temático? ¿Es problemático? ¿Es persona que no le gusta que otro dé su opinión porque se molesta usted? ¿Es una persona difícil de tratar? ¿Es una persona que se desanima rápidamente, llamarada de tusa? Dice: sí, lo vamos a hacer, y después, ya no quiero hablar. ¿Cómo es usted? Analícese. Porque necesitamos evaluarnos a nosotros mismos para prepararnos en servir en la obra del Señor. No cualquiera puede servir en la obra del Señor. No cualquiera. Podemos haber pasado por todas las universidades y tener todos los doctorados, títulos y diplomas pegados en nuestras paredes de la casa, ¿sí? Pero si Cristo no está transformando nuestra vida, si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo vaya haciendo su obra en nosotros, es difícil que nosotros podamos ser dedicados a la obra del Señor. Es importante analizar: ¿cumplo yo con los requisitos para servir en la obra del Señor? Y no es para desanimarme y decir: no, yo no los cumplo, así que yo me quedo sentado. No, es para decir: no los tengo, debo de esforzarme, debo de buscar cambiar, avanzar, crecer en esto. Ya no puedo seguir banqueando. Ya no puedo seguir aquí conformándome a que otro venga y me enseñe, me dé de comer, me alimente, me pasee cantando para que yo me duerma. Amén. Necesito comenzar a hacer algo. Hay que prepararnos, pero primero hay que ver cómo somos, si cumplimos o no cumplimos. En segundo lugar, versículo 6, necesitamos servir con respaldo. Para prepararnos para servir en la obra de Dios hay que servir con el respaldo de Dios. Vea lo que dice el versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Jehová, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que le pidió. ¿Por qué? Y aquí está la clave.
porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre estas. El respaldo de Dios, la mano de Dios está sobre estas. Es como quien dice: a este he escogido yo. O como cuando Jesús fue saliendo del agua cuando fue bautizado. ¿Se recuerdan esa escena? El Espíritu Santo descendió como paloma sobre él y se oyó la voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. ¿Sí? Ese es el respaldo del Señor, de cómo el Señor da la cobertura a una persona para ejercer ministerio, para servir. Cualquiera puede servir, digo yo, en la obra del Señor, pero no todos cuentan con el respaldo de Dios. Esa sombrilla que el Señor da a las personas para ejercer cosas en su nombre y hacer cosas poderosas para Dios, no las tiene cualquiera. Recuerdo al apóstol Pablo caminando con Silas en una plaza allá en el Medio Oriente, y que iba haciendo su ministerio y que escuchaba que hablaba muy elocuentemente, que hacía milagros el apóstol Pablo, y ese personaje que venía detrás observando, porque era un personaje que se aprovechaba de la gente y quería saber cuál era el secreto para hacer esas cosas o para hacer que la gente le siguiera. Y se paró donde Pablo y le dijo en una ocasión: quiero que me enseñes a hacer todo eso. Y Pablo lo reprendió en su momento, pero ese hombre no se quedaba así, porque no recibió respuesta favorable de parte del apóstol Pablo, y siguió siguiéndoles y molestándoles, hasta un punto en que Pablo se tuvo que regresar y decirle: mira, te reprendo públicamente, ese es un demonio que está en ti, y yo te reprendo, no quiero esto. Pero eso es lo que la gente observaba en ese hombre que predicaba el evangelio. En otra ocasión, este hombre, juntamente con Silas nuevamente, fueron a predicar en una ciudad. Y en esa ciudad, porque Pablo era el que más hablaba y el otro menos hablaba, a Pablo le decían que era uno de los dioses hablantines. ¿Se recuerdan? Era Apolo, ¿sí? El dios que era el vocero de los dioses. Y por eso entonces le habían dicho que Pablo era eso, y lo adoraban. Y Pablo dijo: no hagan eso conmigo, yo no soy nada de esto. Y simplemente comenzó a expresar el evangelio de salvación a aquellas personas. La gente ve la diferencia cuando usted o yo contamos con el respaldo de nuestro Dios. Hay cosas diferentes por hacer, hay una actitud diferente cuando hay señalamientos, cuando hay críticas, cuando hay ofensas, cuando hay situaciones difíciles. ¿Cómo reaccionamos? ¿Con el respaldo de Dios o con nuestro apellido? ¿Sí? Vénganse a ver si pueden. Ustedes no se han metido con un salvadoreño. ¿Sí? ¿Cómo reaccionamos bajo la cobertura de Dios? ¿Cómo vemos las situaciones, circunstancias que se dan en este mundo? ¿Como el acabose o como la obra que Dios está realizando en medio de este caos en que vivimos? Servir, sí se puede servir, pero hay que servirlo con el respaldo de Dios. Cualquiera puede servir en cualquier situación, en cualquier circunstancia, sin contar con Dios. Y respaldo con Dios quiere decir, mi hermano, relación estrecha, relación personal. Si usted simplemente se ocupa del Dios, de la obra de Dios y no del Dios de la obra, usted no estará contando con el respaldo de Dios. Muchos nos ocupamos en actividades, en accionar, en que nos vean corriendo de aquí para allá y de allá para acá, haciendo esto y haciendo lo otro, y que la gente diga: wow, cómo trabaja ese hombre, ¿sí? Pero no nos damos cuenta si ha estado doblado de rodillas
rodillas clamando al Señor. ¿Y cuántas veces lo hace? ¿Cuánto tiempo gasta en meditar en la palabra de Dios? En esperar que el Señor revele qué es lo que va a hacer, cómo tratar ciertos problemas, ciertas dificultades, cómo accionar dentro de la obra de Dios. Todo eso pasa desapercibido, pero eso es lo que cuenta para hacer el ministerio en la obra del Señor. La cobertura espiritual no procede de la universidad donde uno viene, donde uno se graduó. La cobertura espiritual no procede de cuánto usted tiene guardado aquí de conocimiento. La cobertura espiritual no procede de cuánta experiencia usted tiene en hacer las cosas que hace. La cobertura espiritual procede de esa relación estrecha y personal que usted gasta día a día en la presencia del Señor. Mire, un canto que se ha hecho famoso hoy en día es que el lugar más alto, ¿dónde está? A los pies de Cristo. Y se canta con qué gozo, con qué devoción, ¿no es cierto? Hasta se levantan manos santas y comienzan a alabar los pies de Dios. ¿Sí? Clamando, ay sí, lo más alto es estando a los pies de Cristo. Y se dice muy bien, pero ¿cuántos pasan a los pies de Cristo? Mire, sin ni doblar rodillas queremos delante de Dios. No queremos estar ahí en oración con Él. ¿Por qué? Ay, es que yo me duermo usted. Ay, es que yo me aburro. Es que eso es tan feo. ¿Sí? Y necesitamos eso. El canto dice una gran verdad, pero los cristianos decimos una gran mentira con esa gran verdad. Porque decimos que nos gusta estar allí, a los pies de Cristo, y ahí permaneceré, dice ese canto. Cuando realmente no queremos ni siquiera ni un segundo pasar allí con el Señor a los pies, clamando, dependiendo de Él. Servir, sí se puede servir como usted quiera, pero eso no lo toma en cuenta el Señor. Hay que servir con el respaldo de Dios. Y esto se obtiene solamente en esa relación estrecha y personal. Por eso es que la palabra de Dios dice ahí, de que Esdras contaba con la mano de Dios sobre él. Tenía esa relación estrecha, personal con Dios. Podía ir a cualquier momento, en cualquier situación, delante de él, y a Dios decía así: ya venís otra vez, te acabas de ir, ya venís otra vez, ¿qué quieres que te haga ahora? ¿Qué quieres saber ahora? Y en ese diálogo, en esa relación, es cuando el Señor obra, es cuando el Señor desata su poder, es cuando el Señor levanta la mirada de las personas y nos hace ver cosas que normalmente con estos ojos no podemos ver, hermanos. Hay que cumplir requisitos bíblicos para servir en la obra del Señor. Hay que servir con el respaldo de Dios, pero también hay que servir con propósito. Determinar un propósito, la meta, hacia dónde quiero ir. Vea lo que dice el versículo 10, y con esto voy terminando ya. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Porque Esdras había, oiga bien la forma verbal, él dice Esdras había preparado, no es que él preparó, ¿sí? Sino que había preparado, no es que estaba preparado, ¿sí? Y no es que prepararía en un momento, había preparado, es la forma verbal que se utiliza allí. Y lo que está expresando es, en un punto, en el pasado, él inició a prepararse y desde ese momento siguió preparándose, siguió haciéndolo constantemente, tanto que aún en el presente, él sigue haciéndolo y no ha perdido la determinación de prepararse. Eso es el pasado perfecto
que está expresado ahí, porque Esdras había preparado ¿qué? Su mensaje que iba a dar, la enseñanza que él iba a decir. Estaba preparando lo que iba a ir a decirles para que los impresionara y lo dejaran ser el sacerdote de Israel. No, dice que él había preparado su corazón. Él no estaba pensando en los demás, él estaba pensando en sí mismo. Quiero servir al Señor, quiero hacer lo que Dios demanda. Esta es una gran responsabilidad, así que voy a prepararme, voy a tratar de ser la persona que Dios quiere para hacer la obra del Señor, porque Esdras había preparado su corazón. ¿Para qué? 3 cosas: inquirir, cumplir y enseñar. Había preparado su vida, su voluntad, su razonamiento, su perspectiva de vida. ¿Para qué? Para inquirir la palabra del Señor, para cumplir la palabra del Señor y para enseñar la palabra del Señor. ¿Cuál era el propósito de Esdras? Era simplemente compartir la palabra del Señor al pueblo. Pero para esto, él se había preparado individualmente con el Señor, para que el Señor le hiciera inquirir. Inquirir, hermano, tiene que ver no solamente de meterse a nadar por encimita, ¿sí? No sé si ustedes de los que les gusta meter la cabeza o no. A mí me enseñaron, la primera vez que me enseñaron a nadar fue de perrito. Que el perrito hace, pero no mete la cabeza, ¿sí? Solo. Y así me gustaba, porque me daba miedo meter la cabeza. Después que me mandaron ya a clases de natación, sí, me metí en la cabeza para que yo pudiera nadar. Y ahora sí, ya llego hasta abajo, me voy por dentro del agua y nado. Y eso es inquirir. Inquirir no es solamente ir de perrito por encimita, es de meterse y bucear, llegar hasta el fondo, ahí donde hasta los oídos le siente uno que, porque ya la presión del agua es bastante, que uno dice, ya mejor me salgo porque se me pueden estallar. Eso es inquirir, es profundizar, ir a lo más bajo para poder sacar lo que la palabra de Dios dice. Algunos nos conformamos simplemente con la basurita que está ahí arriba y queremos ver todo eso, sí, pero no vemos lo que está ahí adentro, los tesoros que Dios tiene en la palabra del Señor, para inquirir. Pero él no quería solamente conocer la palabra del Señor inquiriéndola, sino que quería cumplirla. Para eso buscaba la palabra del Señor. Él quería profundizar en la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, para que él pudiera cumplirla, realizarla, hacerla práctica, hacerla vivencial en él mismo. Quería saber cómo vivir para Dios. Y en tercer lugar, después de aprender, de saber qué es lo que Dios dice y de probarlo en su propia vida, él quería mostrarlo a los demás, enseñarles, no por teoría, sino por práctica, que sí se puede vivir como Dios demanda, para inquirir, para cumplirla y para enseñarla. Ese es el propósito del siervo de Dios. Dios no nos tiene aquí, hermanos, simplemente para venir a sentarnos. Dios no nos tiene aquí simplemente para vernos las caras tan bonitos como somos. Dios nos tiene aquí para poder nosotros compartir la palabra entre nosotros. Eso nos edifica, eso nos hace crecer. Pero también compartir la palabra a aquellos que no le conocen, eso también muestra a Cristo en nuestra vida. Necesitamos tener el propósito claro en nuestra mente para caminar sobre esto. El Señor demanda de vida abundante, que nos levantemos, hermanos, y dejemos de pensar en pobrecito yo, a mí nadie me quiere, nadie me mira, nadie me busca, y comenzar a pensar, ¿qué quiere, Señor, que yo haga? ¿Cómo quieres usarme, Señor, para la honra y gloria tuya? Me pongo en tus manos. Úsame como un instrumento en tus manos. Quiero servir, pero servir
con el respaldo tuyo, Señor. Quiero cumplir estos requisitos que tú has presentado en tu palabra. Quiero hacer lo mejor para tu obra. Quiero que tú seas honrado a través de mi ministerio. Yo creo que haciendo esto, hermanos, el Señor bendecirá grandemente nuestras vidas, pero también esta congregación que el Señor tiene en este lugar. El Señor puede hacer grandes cosas a través de nosotros. Muy poquitos podemos ser, pero quizás muy poderosos en las manos del Señor, si dejamos que el Señor actúe a través de nosotros. ¿Cómo se prepara el siervo de Dios? Requisitos que cumplir en nuestra vida, ¿sí? Sirviendo con el respaldo de Dios y teniendo el propósito claro en nuestra mente y corazón para lo que Dios nos ha llamado a hacer. Que Dios nos bendiga, hermanos. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque yo sé, Señor, que solamente en ella nosotros podemos encontrar la ayuda, el sustento, pero también la dirección, Señor. A veces no encontramos, Señor, el camino correcto, pero tu palabra nos muestra que sí podemos caminar contigo, sí podemos hacer lo que tú nos has encomendado hacer, que sí tenemos las herramientas, no por nuestra parte, sino porque tomados de tu mano podemos hacer cualquier cosa, Señor. Así que, Señor, ayúdanos a levantar nuestra mirada y comenzar a ver con tu perspectiva, Señor, con tus ojos, lo que tú quieres hacer a través de cada uno de nosotros, y que creamos tu palabra, Señor, y que caminemos contigo diariamente, contando con tu respaldo, con una relación estrecha y personal contigo, Señor, para que tú, Señor, seas honrado en medio de este pueblo que te adora, que te exalta, Señor. En Cristo Jesús lo suplico. Amén. Que nos bendiga, mis hermanos. Tenemos la reunión en el barrio.